Buen tiempo, estimados amigos. Estamos esta vez con buena persona, un buen amigo peruano, con quien hemos compartido algunos momentos acá en el Ecuador. Estamos hablando de Manuel Lajo Lazo, quien ha sido un docente universitario, eh, doctor en filosofía, graduado en la Universidad de Aix en Gran Bretaña. Realmente su hoja profesional es muy abundante y pues he resumido solamente algunas partes de su hoja profesional. Eh, eh, pues eh, Manuel Ajo ha publicado 24 libros como autor y coautor en ciencias sociales, ¿no? Eh, en economía especialmente y en el tema de la seguridad alimentaria para el Perú, su país y América Latina. Es fundador del Centro de Estudios de Nueva Economía y Sociedad allá en el Perú. Fue congresista de la República del Perú en el año 1995. ¿Ah? Y se ha desempeñado como asesor en dicho Congreso, así como también en empresas públicas y privadas. Ha sido consultor internacional en varios países como Chile, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Estados Unidos, Gran Bretaña, en la Unión Soviética, en Suiza, en Bélgica, en Filipinas, en la China, en la India. En la India. Sí, Ujú. es un amplio eh, actividad de consultorías. Cabe destacar aquí un detalle que es importante para nosotros los ecuatorianos. Manuel Ajo fue consultor del Grupo Prometeo en Ecuador en el año 2012, particularmente colaborando con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, la CENESID, acá en Quito, ¿no? Ajá. En Y Quito, En Cuenca. en Cuenca también, Perdón. En Loja. en Yo Loja, ¿ya? estuve prácticamente un año en Loja y Ya, fue muy importante conocer Loja y también toda la parte sur de el Ecuador, la que limita con el Perú, ¿no? ¿Cómo se llama esa ciudad? Machala. Machala, ya. Yo estuve ligado a la Universidad de Machala y a la Universidad de, bueno, en Quito estuve muy vinculado a la Flaxo. Bueno, ya que has intervenido, vale importante decirlo que a propósito de esta consultoría con la CENESID acá en el Ecuador, se diseñó la Red Nacional y Global sobre la Biodiversidad y Soberanía Alimentaria, importante tema para todos los ecuatorianos, para los peruanos, para las Sí, pero latinoamericanas. lamentablemente, querido amigo, no se ha publicado los tres libros que dejé a Prometeo. Al programa Prometeo tiene tres libros y yo he querido que se publiquen allá. Uno de ellos es sistema de observación, un observatorio no solo ecuatoriano, sino también a nivel continental de la biodiversidad, de la gran biodiversidad. Y lamentablemente no se ha publicado todavía. Y hay otros dos libros que están esperando publicarse. Lamentablemente el programa Prometeo fue cerrado y eso ha llevado a que no se publique trabajos importantes. Yo tengo 24 libros publicados y con eso serían 27 más los que estoy por publicar ahora, que son más o menos 7, que tienen que ver con la situación económica y política del Perú, ¿no? Y la situación que estamos viviendo hoy día. En todo caso, a mí me encantaría que otra vez exista el programa Prometeo, ojalá pronto, y que podamos publicar esos libros actualizados quizás mínimamente, pero y me acuerdo que el trabajo que hicimos en Loja y en Quito sobre la biodiversidad, trabajó los centros de investigación sobre la biodiversidad, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina. Ujú. Y eso era importante porque ese vínculo
entre las instituciones que trabajan la mega biodiversidad de nuestro continente, hoy día se hace más urgente, ¿no? Porque estamos con el problema del cambio climático y con problemas serios de ataque a la mega biodiversidad amazónica, andina. Entonces, es un trabajo que yo creo que hay que hacerlo. Y qué más si ya se ha avanzado durante año y medio, casi yo trabajé ese tema y otros, ¿no? Porque hubo temas interesantes también para Ecuador, como por ejemplo la forma como se estaba haciendo las reformas económicas en el sur del Ecuador, ¿no? En Machala, en Guayaquil, en toda esa zona. Y, y también hubo otro libro más, pero me da pena, ¿no? Hablar de que se ha trabajado eso hace unos 10 años y no, o un poco más y no se ha publicado. Pero los documentos están ahí, ¿no? Están Sí, vivos, pueden sí, rehacerse, pueden publicarse, o sea, no han perdido vigencia. así La es, así es, situación de la biodiversidad devastada con la minería es grave y se así es. necesita información que revele la situación en la que se encuentran nuestros países. Así es. Mira, el trabajo de investigación es un trabajo estratégico en nuestros países. Si hubiera más plata para investigación, se cometería menos errores y todos los gobiernos mejorarían mucho, pero lamentablemente la investigación no se financia. Ujú. Pocos países tienen investigación en serio. Por ejemplo, yo hablo siempre de Chile. Chile tiene un porcentaje importante en investigación y investigación tecnológica. Y se ve pues su avance, ¿no? Su progreso. En cambio nosotros, Perú, Bolivia, Ecuador, incluso Venezuela, no sé, Colombia, se necesita trabajar en investigación, más investigación en economía, más investigación en política. No hay investigación seria en política muchas veces, ¿no? Pero este tema Entonces, de los que estamos hablando están atravesados por las situaciones políticas que les corresponden a cada país. ¿Cómo así está es. la situación en el Perú? Mira, eh, hoy día hubo la elección de de la mesa directiva del nuevo Senado. En el Perú no había desde el año este, 90 y antes, solo había, desde el año 92, solamente teníamos una cámara, la Cámara de Congresistas, donde la que yo fui parte, no había senadores y diputados. Ahora, con el objetivo de seguir controlando el poder legislativo, el fujimorismo, el fujimontesinismo, porque sigue existiendo, Montesinos está vivo, y yo no tengo ninguna duda de que sigue asesorando ahora más que nunca a la nueva presidenta que todavía no ha asumido, pero que sorpresivamente es la hija de el dictador condenado a 25 años de cárcel por la justicia peruana por eh, atropellar los derechos humanos y robar millones de dólares, ¿no? Y sin embargo, la hija ahora va a ser presidenta. Es una cosa espantosa, ¿no? Claro. Y hoy día han comprado un voto, o sea, tenían que elegir la mesa directiva. Entonces tenían 30 votos a favor y 30 votos en contra del fujimorismo. Entonces han comprado a un senador o una senadora que hay una sola que no mostró el voto, como era el acuerdo de la oposición, y seguramente esa puede ser la que vendió su voto. Entonces hoy día tenemos una mesa directiva que está fujimorista en el Perú. O sea que tenemos el poder ejecutivo va a estar en manos del fujimorismo y el poder legislativo ya estaba en manos, ¿no? Pero ahora formalmente va a estar. Ahora, tengo la esperanza de que la elección de diputados, de la Cámara de Diputados que hay ahora, pierda el fujimorismo, porque hay una diferencia de 18 votos a favor de los que no son fujimoristas. Ahora, Ujú. es difícil que se compren a 18, ¿no?
es difícil que amenacen de muerte a los 18 o a una parte. Y es difícil de que haya cobardía de parte de algunos de los diputados, estos que van a tener que resolver si eligen una mesa directiva fujimorista o contraria. Y en eso estamos hoy día. Estamos hoy día en Claro. esa situación. Es Sí, la tendencia de la derecha que se está instalando nuevamente en el Ecuador y de forma más radical acá en el Ecuador, en América Latina, perdón. Acá en el sí. Ecuador estamos en una situación terrible bajo el mando de una empresa agroexportadora que es digamos, el monopolio que abarca la familia Noboa. En este Ujú. caso, en el Perú ocurre lo mismo, en Chile con el presidente Katz, en Argentina con Milei. Ese es el retorno de la derecha, con base a destruir todos los sueños, lo que ha sucedido antes con gobiernos más o menos progresistas, como en el caso del Perú con el profesor Pedro Castillo. ¿Qué pasó con Pedro Castillo? Cuidado, ¿no? Mira, yo no creo que el hecho de que el presidente eh, Donald Trump esté y el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel estén financiando fraudes electorales, que son fraudes electrónicos, fraudes digitales, fraudes del software del conteo de los resultados de las elecciones. Esto han hecho en Colombia. En Colombia todas las encuestas mostraban que Cepeda, el sucesor de eh, el Petro. el presidente Petro iba a ganar todas las encuestas. Y sin embargo, aparece que a la hora de la votación pierde. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un fraude electrónico, un fraude de software, ha habido un fraude que en algún momento se va a saber. Felizmente, Petro no se ha callado y ha dicho claramente dónde está el fraude y lo ha denunciado y se está investigando. Pero en el Perú ha pasado lo mismo, ¿no? La señora Keiko Fujimori no puede ir a 18, 19 de las 24 regiones. Si va, la apedrean y la sacan a patadas. No puede ir. Esta señora Keiko es la más impopular en todo el país. Ujú, Y el país, Pedro Castillo entregó su sombrero él está preso hace 3 años y medio, ujú, entregó su sombrero a Roberto Sánchez, que ha sido su candidato. Y Roberto Sánchez ha ganado en 4 de cada 5 distritos. En el Perú hay 1900 distritos aproximadamente. En 4 de cada 5 gana Roberto Sánchez. ¿Y qué es lo que han hecho? Han cambiado la norma para hacer el conteo, el escrutinio de los votos en Estados Unidos y de los votos en Argentina. Y han hecho que no se pueda digitalizar los resultados en los países en donde han votado los peruanos, sino que los cónsules han tenido, 114 cónsules han tenido que venir a Lima con las actas y ahí los han digitalizado. Y en el camino, obviamente, los han cambiado. por supuesto. Entonces, lo que tenemos es una cosa espantosa, ¿no? O sea, un país al que se le impone un gobierno mediante fraude y el fraude abierto, ¿no? Además, uno no puede cambiar la regla del juego una vez que ha empezado el juego y es lo que han hecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? No tenemos un parlamento de oposición y había un problema muy serio, ¿no? El fujimorismo que gobierna el Perú desde el año... Mira, esto quiero que lo tomen en cuenta mucho. Yo estoy seguro que el Fujimorismo gobierna el Perú desde abril de 1992. ¿Ya? Ujú, Dio un golpe de Estado, Fujimori y Montesinos, dio un autogolpe, disolvió el Congreso y fue hacia una cosa que llamó un proceso de constituyente. Entonces, convocó, en abril fue el golpe, convocó lo presionaron, todo el mundo lo presionó, y dijo, el 22 de noviembre hacemos
las elecciones de un Congreso Constituyente, entre comillas, democrático. Entonces, todo el mundo esperó al 22 de noviembre. Incluso yo, que era profesor de la Universidad Católica, dejé la Universidad Católica para ser candidato, porque me dijeron que fuera candidato. Me pidieron, muchos amigos me pidieron que fuera candidato. Tú me conoces, yo, si me dedico a ser candidato, me dedico a fondo. Y es lo que hice. ¿Qué pasó? El 22 de noviembre del año 92, Fujimori y Montesinos hicieron trampa. ¿Cómo? Simplemente pusieron habían 60.000 mesas de votación. Pusieron una acta eh, en las 60.000 mesas y pusieron un acta de escrutinio separada del acta de la votación. Y en esa acta de escrutinio, es decir, donde salían los resultados, no había dónde firmar. O sea, no firmaba nadie. O sea, podían reemplazarla sin problemas. Entonces yo, que era candidato del número 10, el 22 de noviembre del año 92, le dije al presidente del comité observador de las elecciones, que era a la vez el secretario general de la OEA, era el señor Joao Baena Suárez. Yo le dije, mire, yo soy candidato número 10 y lo que veo es de que acaba de haber fraude, porque ustedes han hecho que el acta de donde van a estar los resultados no tiene dónde firmar. O sea que pueden cambiarla y no hay problema. Entonces me dijo, se hizo el tonto o bien recién descubrió que lo habían engañado a él. Entonces me Ujú, dijo, eso lo arreglamos ahora mismo, me dijo. El secretario general de la OEA, el presidente de la misión observadora de las elecciones en el Perú. Eso lo arreglamos ahora mismo, me dijo. Llamó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y le dijo, señor, tiene usted que sacar una resolución del jurado en la que diga que no va a valer ningún acta de escrutinio si no tiene las firmas de los miembros de la mesa. Con eso iba a corregir el problema, ¿no? Y entonces salió la resolución y me dijo, vaya usted al jurado, por favor, y vea usted que salga y que en todos los medios de comunicación aparezca que tienen que firmar el acta de escrutinio. Entonces yo pensé que se había logrado, ¿no? ¿Y qué pasó? Al día siguiente, los miembros que estaban a cargo de recibir las actas, ya terminado el escrutinio, la elección y hacer el escrutinio, recibieron dos resoluciones. Una que es la que habíamos sacado con el secretario general de la OEA y otra que decía, en caso de que no se haya firmado, simplemente póngale el número de la mesa y que corresponda al número de la mesa que está del acta de apertura del acto de elección y se acabó. O sea, mandaron, pero ¿quién firmaba esa resolución? ¿Sabe quién firmaba? Nadie. Nadie firmaba la resolución que era la que validó el fraude. ¿Entiende? Entonces, yo no sé si el presidente, si el secretario general de la OEA se hizo el loco o estaba en complicidad con Montesinos. Pero lo cierto es de que esa fue la forma como Montesinos y Fujimori impusieron un resultado de las elecciones fraudulento. Pero ahí hay una cosa más grave todavía. Eso fue el 22 de noviembre. El 18 de noviembre, yo no voy a contar todo lo que pasó en esas semanas. El ujú, 18 de noviembre dieron a conocer la composición de del Congreso Constituyente, que eran 80. ¿Y sabe lo que pasó? Ese día mataron, asesinaron al secretario general de de los trabajadores, la CGTP. Se llamaba Pedro Wilca. ujú, Era excelente líder, un gran líder. A la hora de que salía de su casa con sus hijas, un grupo
fue y lo asesinó. Dijeron que fue Sendero Luminoso. Al poco tiempo se supo que era Colina y hasta ahora acaban de reabrir incluso, tantos años después, para ver quién es el que realmente mató a Pedro Wilca. Pero ¿cuál es mi hipótesis? Que mataron a Pedro Wilca para que habláramos de eso y nos acobardáramos y ya no habláramos del fraude. Y eso es lo que pasó. Yo fui al entierro de Pedro Wilca con todos y también fue a la derecha. Pero ese asesinato de Pedro Wilca lo hicieron el 18 de diciembre. ¿Por qué ese día? Justamente el día en que dieron a conocer el resultado, la composición pro- con mayoría fujimorista de del Congreso Constituyente. Ese Congreso hizo la constitución que hasta ahora tenemos. Hace 33 años que tenemos una constitución mafiosa impuesta por ese fraude, porque al otro año hicieron su constitución, hicieron un referéndum. En ese referéndum perdieron, pero borraron e impusieron de que ganaban, que ganó la constitución que hizo este Congreso Constituyente Democrático. Entonces, dos de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones renunciaron inmediatamente y dijeron que ellos no firmaban nada porque habían hecho trampa, que habían cambiado los resultados. Y no le hicieron caso, porque Montesinos manejaba todos los medios de comunicación. Entonces a este Juan Chávez Molina, que era un gran tipo, le dijeron que estaba loco, ¿no? Y no le hicieron caso. Y era miembro del Jurado Nacional de Elecciones, claro que eran seis, ¿no? Y ellos eran dos nada más. Segundo fraude. El referéndum perdieron, pero impusieron que la Constitución era la que ellos habían hecho con la gente que ellos habían puesto mediante el fraude del 22 de noviembre. Y luego eh, hubo elecciones para empezar a establecer la Constitución, la nueva Constitución, que era el neoliberalismo, sector por sector, Ujú. con, en cada parte. Bueno, eso fue en abril del año 95. Y en esas elecciones yo fui candidato y salí, por supuesto que salí, ¿no? Porque era muy difícil que no saliera, porque yo era conocido y era muy metido en la cosa política y económica. Pero ¿qué pasó? Anularon el 42% de los votos para el Congreso, diciendo de que estaban mal, que habían hecho mal, ¿no? Pero ¿qué es lo que habían hecho? Y mire, en Loreto, que es un departamento de la selva, donde la oposición tenía 60% y 70%, y el fujimorismo 30 o 40, anularon casi todo. O sea, anularon un 70%. En Ujú. Tacna, en Chimbote, donde son otros departamentos, donde ellos tenían alta votación y la oposición baja, casi no anularon votos. Entonces, de esa manera, Claro. con, con 30% de votos, ganaron el Congreso. En ese Congreso yo estuve y yo vi cómo ellos manejaban todo. Bueno, no voy a contarles más detalles, Claro. pero creo es suficiente con lo que les he dicho. El Perú tiene una constitución impuesta mediante un golpe de Estado y tres fraudes electorales consecutivos hasta ahora impunes. ¿Quién fue el que denunció esos fraudes? Yo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 33 años. ¿Han hecho algo? No han hecho nada. El Perú tiene una constitución impuesta mediante fraudes. Estos Es, fraudes, estos fraudes, Manuel, que tú nos relatas de un tiempo atrás, se han reproducido ahora, entiendo, ¿no? O sea, de sí, manera mucho más sofisticada incluso. con el software. Pero en ese tiempo ya metían el cambio del software. Y yo estaba metido en eso. Porque cuando cambiaron los software, y protestamos. Y estábamos vigilando que no hicieran trampa, pero ahora no ha habido ese cuidado. Y han hecho la trampa. Y entonces la señora Fujimori no puede entrar a 18 regiones, porque la sacan a patadas o a tomatazos, pero ha ganado. Ha ganado. O sea, El no año, puede ir.
le van a investir como presidente de la República. Pasó mañana, estos días. La van a poner presidenta de la República siendo una presidenta que no puede ir a la mayor parte de las regiones del Perú. ¿Por qué? Porque el pueblo no la quiere, la saca a patadas, la persigue. Entonces, lo que van a hacer es a tratar de hacer algo similar a lo que hizo Dina Boluarte, ¿no? Que la gente que protestaba contra el golpe de Estado contra Pedro Castillo, le metieron bala. Mataron a 76 en Juliaca, Pues 20 un solo día, en Ayacucho, 12 en Apurímac, 8 etcétera. Mataron 76 e hirieron de bala a unos 1.500 peruanos. sí, Como, estuvimos nosotros al tanto de eso, preocupados acá, los compañeros que andamos en la línea de las luchas sociales, de las reivindicaciones de nuestros pueblos ancestrales, y pues fue de preocupación, y lo es hasta el momento, ¿no? mira, es bien terrible, ¿no? Porque han pasado 3 años y medio y no hay un solo detenido. O sea, han matado a 76. ¿Y sabes por qué? Porque son andinos, porque somos indígenas, ¿no? Frente a eso, ¿cuál es la estrategia que se puede diseñar ahora? Tomando en cuenta que hay un movimiento andinista, si cabe la palabra, Mm. Andino. cuya teoría fue liderada por tu hermano, Javier Lajo, a quien consideramos muchísimo nuestro amigo, con quien hemos compartido tesis, con quien hemos compartido momentos de, ¿cómo se llama?, de capacitación en universidades, en colegios. Ujú. Mira, efectivamente, el aporte de Javier Lajo y su equipo, el Taller Experimental de Arte, el TEA, Asociación TEA, y del MASA, Movimiento al Socialismo Andino y Amazónico, que es su grupo político, que era un grupo político naciente. El año 2007 se fundó, pero ya se venía preparando en el 90, desde el 90, y se fundó. Bueno, este trabajo es un trabajo de largo plazo, pero que tiene expresión en el corto plazo. Por ejemplo, lo que nuestros amigos que nos escuchan tienen que saber que el Perú, yo he dicho, está gobernado por el fujimorismo desde el golpe de Estado de abril del año 92 y que el 92 a fines se hizo el Congreso Constituyente, el 93 hicieron el referéndum fraudulento y el 95 impusieron un Congreso que era también fraudulento, ese de los famosos 42% de votos nulos, porque ganó Fujimori la presidencia, pero el Congreso tenía que ganar la oposición, pero ellos hicieron trampa. Y el problema, ¿sabes cuál es, querido amigo? Es que en el Perú hacer fraude no es delito. O sea, en el Código Penal está, pero nadie le hace caso. O sea, más bien les parece una gran cosa que hagan fraude, ¿no? Me he cansado de presentar ante la fiscalía las denuncias y yo tengo todas las pruebas. Incluso tengo un libro que puede leer cualquiera en mi blog. Se llama Manuel Ajo Blog. Puede buscar diciembre del 2020, perdón, noviembre del 2020, ahí está el libro. Se llama Derrotemos el fraude y la persecución política. Ahí tiene 500 páginas y están todas las pruebas de lo que les acabo de decir, de todos los fraudes que han hecho y cómo han hecho pues la nueva constitución. Pero ¿qué sucede? Lo que tiene que tener claro es que yo creo que cuando se impuso la constitución neoliberal y mafiosa del año 1993, empezó a regir un tipo de economía y un tipo de política, un tipo de sociedad que es la que tenemos hasta ahora. 33 años, y si le contamos los 2 años anteriores que estuvo preparando el golpe Fujimori y Montesinos, tenemos 35 años de una constitución que bendice los monopolios, establece, pone fuera de la ley la empresa pública. Si uno quiere hacer una empresa pública en el Perú, tiene que hacer una ley especial, ¿no?
Y entonces nadie quiere meterse a hacer empresa pública en el Perú es muy difícil. Y luego, esa constitución está plagada de individualismo y está plagada de entreguismo y cuida que el Perú siga siendo un país primario exportador de oro, cobre, plata y minerales, pero que no transforme y cree valor agregado. Entonces, lo que tenemos es un esquema económico y un esquema obviamente político en donde es una falsa democracia, una democracia fingida. Y hemos tenido, después de Fujimori, porque ya llegó un momento en que lo sacamos a Fujimori, el año 2000, fue durísimo sacar a Fujimori. Yo era congresista, yo he sufrido la represión y el intento de destruir mi imagen pública, porque ese fue el camino que ellos escogieron. Es lo Decir que que, suelen hacer, ¿no? claro, Manuel Ajo es un corrupto, ¿no? Ellos no eran los corruptos, sino la oposición, ¿no? Y como yo era el vocero de un equipo de dirigentes que eran los más aguerridos, Gustavo Mome, director de la República, Javier Díaz Canseco, que ya murió, uno de los grandes líderes de la izquierda peruana, y otros, a mí me persiguieron. Trataron de destruir mi imagen. Yo me demoré 6 años en reconstruir mi imagen pública, pero ya a nadie le interesaba. Hay un momento en que yo tengo que ir hasta Filipinas, al Congreso Mundial de, de Parlamentos. 190 parlamentos escuchan mi denuncia de lo que hicieron conmigo y ilegalmente me quitaron mi cargo de congresista. 13 meses estuve fuera denunciado ante el Poder Judicial. Es un proceso penal en donde yo tenía que responder, según ellos, ¿no? Por un delito que se llamaba concusión, que es un delito medio raro, ¿no? Que consiste en favorecer a alguien siendo funcionario público. Bueno, todo eso yo gané todo, se deshizo. Y también a nivel internacional pedí que la Unión Interparlamentaria Mundial, o sea, los 190 parlamentos, obligaran al Congreso del Perú a hacerme un acto de desagravio y reparación moral. Yo soy el único congresista de la historia del Perú que tiene, a pedido de 190 congresos del mundo, un acto de desagravio y reparación moral que fue el 13 de julio del 2006 y en donde obviamente las tres fujimoristas que habían se opusieron y cuando ya no pudieron resistir 45 minutos, digamos, de vicio de que ellos hicieron, se retiraron. Y claro, se hizo el acto de desagravio y yo por eso me siento muy bien porque el día que me digan corrupto, yo tengo una del Congreso, de todo el Congreso. Manuel, Este, luego de esta que tú nos configuras, ¿cuál es tu situación actual, tu participación en el proceso electoral que hubo recientemente? mm, mira, yo les iba a decir que después de Fujimori, el año 2000, asume Toledo hasta el año 2006. Toledo es un indígena de cara, pero ha sido formado en Estados Unidos. Y entonces es un derechista y ahora está en la cárcel por corrupto. Ha robado un montón. Y es borracho además, ¿no? Es alcohólico. eh, eh, Después de Toledo viene García, del 2006 al 2011. Alan García en su segundo gobierno fue un ultra neoliberal, o sea, un derechista que aprovechó la buena economía que tenía en ese momento el Perú por el precio de las exportaciones para hacer el máximo a favor de los monopolios y del esquema explotador del Perú. Después llega Ollanta, nacionalista apoyado por Antauro, y que traiciona en los primeros 3 meses, 4 meses, se olvida del programa y asume el programa, un programa que se llamó Hoja de Ruta, que era neoliberal. Y el traidor, Ollanta Humala, es presidente desde el año 2000.
2011 hasta el 2016. El 2016 se elige entre dos, ¿no? Hicieron fraude y no ganó, no pasó a la segunda vuelta Verónica Mendoza, que en realidad debía haber pasado. Pero como siempre, en la izquierda se habían dividido y los 700.000 votos que sacó uno, este, quitaron los votos para que pase a la segunda vuelta y hubiera ganado Verónica Mendoza, pero ganó el derechista, PPK. PPK, sin embargo, fue combatido por Keiko Fujimori, que tenía 72 de los 130 parlamentarios. Y desde prácticamente desde el 2016, la señora Keiko Fujimori gobierna en el Perú. Después de a PPK lo sacaron rapidito, porque PPK en la Navidad del año 2018 le dio indulto a Fujimori. Y a partir de ahí, en 3 meses lo sacaron, ¿no? Porque era ilegal. Luego viene toda la etapa donde hemos tenido 7 presidentes en 7 años, ¿no? Desde el año 2017, 2018, tenemos a Vizcarra, tenemos a Merino, hasta las elecciones del 21, en donde sorpresivamente los indígenas, el pueblo pobre, las regiones votan por Pedro Castillo. Hasta el día anterior, casi, Pedro Castillo no existía ni en las encuestas. Ujú. Y de pronto gana, y gana un indígena, un profesor rural, un rondero y un campesino. Y Manuel, él asume. sí, yo, el tiempo aquí en este Zoom es Por- prácticamente corto, lo que hay que conversar es mucho, se nos acaba el tiempo. Entonces, yo quiero agradecerte por esta conversa. Creo que podemos continuar en un próximo momento que podría ser incluso después de 2 o 3 días, no sé, Bueno, eh, encantado. para continuar este diálogo. Me parece muy importante porque yo he tratado de decirles que en la práctica lo que tiene el Perú es un gobierno fujimorista desde el año 2000, del año 1992. O sea, tenemos ya 33 años de fujimorismo. Y el 28 de julio, o sea, esta semana, asume Keiko Fujimori, debería estar en la cárcel, porque es mafiosa, tiene un montón de delitos graves. Sin embargo, va a ser presidenta. Y hoy día, te decía, hemos perdido la presidencia del Senado porque han comprado un voto. Ahora mismo se está votando la Cámara de Diputados. Ahí hay 18 votos a favor nuestro, pero no creo que logren comprarse 18. Pero de repente lo van a amenazar de muerte, sabe Dios qué. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Ujú. Pero Ya, tenemos que ver, querido Alfredo. amigo Alfredo, lo que tenemos que ver es cómo el Perú y Ecuador tenemos que avanzar hacia una liberación, ¿no? O sea, nosotros tenemos, es cierto, no vamos a tener el gobierno como hubiéramos querido, pero tenemos la fuerza de todas las regiones, tenemos la fuerza indígena. Y ahí el trabajo de Javier y de su grupo en pro de la identidad peruana y de la identidad indígena y de la filosofía andina avanza y avanza y avanza. Y, Hemos de conversar sobre ese tema. y vamos a avanzar con Ecuador, con Bolivia, con Colombia, con Argentina, con Chile, con Uruguay y Paraguay, para ir hacia lo que se llama la nación de naciones andinas. Muchas gracias.